Pero el significado teórico del Estado republicano fundamentalmente se basaba en dos ideas principales. La separación de poderes, que ha sido la base fundamental de la formación de estados nacionales, ¿no? Frente a la lucha de los imperios que predominaba en esos momentos. Y el segundo elemento, todos estos fundamentos teóricos del Estado republicano nació de un supuesto monoculturalismo, o de un supuesto incluso de que implicaba idiomas, culturas unitarias, y así se fundó los estados nacionales. Y unos países son más diversos y otros menos diversos. Y hay que ser muy, quizás un poco retrocediendo a la historia del siglo XIX, que ha sido la consolidación de estados nacionales. No, evidentemente esto nació en Europa, en la concepción de lo republicano. Ahora, ¿qué pasa en países de América Latina? El resultado es que América Latina es producto de encuentro de estas, llamaríamos, dos civilizaciones, la europea, en algunos lugares portugueses, franceses, y en nuestro caso boliviano, peruano, ecuatoriano, etcétera, españoles. En esos casos, este concepto de la república, evidentemente, no se adecuó a esta diversidad, fundamentalmente, no solo cultural, sino, ¿no?, diversidad civilizatoria. Implica forma de administración de la política, forma de administración económica, de la justicia, idioma, arte, etcétera. Ese conjunto que llamamos civilizaciones, ¿no?, prácticamente han sido, como si, ignoradas, desconocidas, pero vigentes. Entonces, el Estado republicano, particularmente Bolivia, que nació desde así legalmente desde su fundación, que es 1825, nació con esta visión. Nació, ¿no?, de un supuesto, que Bolivia era monocultural, Y no es era así. mestizo. Es un supuesto. Pero ese supuesto tenía implicancias normativas, y en todos los aspectos y en todos los campos. Normativas económicas, normativas políticas, todas las normativas. Eso es un tema fundamental. Pero la realidad, frente a esas normas, frente a esos supuestos, ¿no?, marchaba de distinta manera. La realidad era diversa. La realidad era multicultural. La realidad era plurinacional. No dependía de las teorías de los imaginarios, sino que la realidad, ¿no?, la teoría iba por otro lado, y la realidad se consolidaba cada vez más, ¿no?, en esa diversidad. Y no solamente, con concluyo esta parte, y no solamente en términos, digamos, de reflexiones, etcétera, sino que incluso en términos demográficos. Demográficamente, la población diversa negada empezó a expandirse más. Es el caso de aymaras, quechuas, guaraníes. Demográficamente, ¿no?, en términos de población, se extendió cada vez más y copó, ¿no?, todas las ciudades de Bolivia. Entonces teníamos una imagen constitucional, teórica, republicana, y una realidad totalmente diversa que no encajaba ya prácticamente ese imaginario teórico. Esto es el problema del país. Entonces, a partir de eso tenemos que reflexionar si hoy eso todavía, en qué situación está esa realidad. Toda etapa histórica corresponde a un periodo, a los ciclos históricos. El ciclo histórico no solamente es de Bolivia, de la humanidad. Bolivia vivió grandes ciclos históricos. En 1932 nació el ciclo histórico del nacionalismo, el ciclo histórico del nacionalismo, y que fue fundamental para ese ciclo histórico
La revolución de 1952 fue tan determinante para abolir, por ejemplo, para abolir el pongueaje y dar, ¿no?, libertad a los indígenas. Fue tan determinante. Sin ese ciclo histórico, en este momento no hubiéramos hablado quizás ni siquiera de la plurinacionalidad. El acceso a la educación universal, por lo menos a secundaria, fue tan determinante para el indígena. Esos elementos, por ejemplo, no se pueden negar. Hubo, yo diría, mayor democratización de la educación, sí, mayor democratización hacia la participación en la política, ¿no?, que son parte de los ciclos históricos. Y ese ciclo histórico son más o menos como una curva de ground, como dicen. Es decir, tiene un inicio, una etapa de enfrentamiento y su proceso de caída que se llama institucionalización. Nace, llega a un momento de enfrentamiento y decae. Y nace otro ciclo histórico. Y esos ciclos históricos pueden ser décadas. Los golpes militares corresponden a ese ciclo histórico del nacionalismo. Igual, el periodo neoliberal corresponde a ese ciclo histórico de la revolución de 1952. Ahora, ¿cuál es la característica principal de ese ciclo histórico del nacionalismo? Precisamente es la república. Pero en la república, la separación de poderes como teoría, y lo hicieron, pero fundamentalmente se caracterizó por la exclusión. A pesar que el ciclo histórico de 1952 permitía el acceso a la educación, pero era acceso a la educación jerarquizada, porque la estructura social de Bolivia siempre fue en función de raza, etnia. Eso fue el núcleo ordenador de la clasificación social en Bolivia. Y ese elemento, diríamos, era una contradicción principal, ni siquiera la lucha de clases, sino la contradicción principal en Bolivia y en gran parte de América Latina. Las clases sociales siempre existió, incluso al interior de los propios movimientos indígenas. En por ejemplo, el mundo aymara, el quechua, hay clases sociales bien consolidadas, ricos, pobres, medios, en la clase, no digamos, del grupo cultural aymara, quechua, fundamentalmente, clases tan consolidadas jerárquicamente. Muy ricos y ricos. Pero ¿no? eso no implica quitar la primera contradicción, lo étnico-racial, que primó. Y el ciclo histórico de 1952 del nacionalismo precisamente consolidó con una visión, ¿no?, monocultural, con una visión excluyente, con una visión que podrían construir un mestizaje, ¿no?, y no solamente mestizaje cultural, incluso biológica. Eso fue el error histórico, desconocer la realidad. Ahora, yo no diría que culminó ese ciclo. Entró en crisis ese ciclo, porque todavía hay añoranzas de muchos políticos de clase privilegiada, étnicamente blanca, mestiza, que heredó de sus antecesores esa mentalidad, ese esquema de sociedad, pero perdieron su privilegio en este momento histórico. Por eso esta gente precisamente reclama retorno al Estado republicano y expresamente, de manera discursiva, ¿no?, piensan ellos que este avance histórico de inclusión de sectores populares, sectores indígenas, ha afectado tremendamente sus privilegios de poder económico, de estabilidad, de linaje, etcétera. Entonces no aceptan, por lo tanto reclaman. Cuando dicen democracia, no hay democracia, precisamente está hablando, ¿no?, de esa democracia republicana, excluyente, racista, etcétera. Esto es un problema fundamental. Frente a eso, evidentemente, en términos políticos, yo diría, nació, sin duda, en la Constitución lo plurinacional, ¿no?, una constitución política plurinacional. Pero aquí apunta a una cosa. Pero el Estado, la constitución plurinacional, tampoco se efectiviza. Mantiene en las partes normativas
todo lo que es la República. Te voy a decir ejemplos. 3 ejemplos para que mantiene la Constitución lo republicano. Por ejemplo, en la elección, en la democracia, fundamentalmente es republicana, es liberal. No hay práctica comunitaria de democracia comunitaria. No existe, cero. Las normas que salen del Tribunal Electoral después aprobada en la Asamblea Plurinacional Nacional son fundamentalmente liberales, con matices discursivas que efectivas. Porque si hubiera habido, ¿no?, lo plurinacional en la política, en este momento no habría habido, por lo menos para ciertos sectores de población, no habría habido voto popular ni partidos políticos. ¿Por qué? ¿No? La participación directa y la decisión directa de la población conglomerado en deliberaciones colectivas, esa es la práctica comunitaria. Lo dice, hay democracia comunitaria como fundamento, base fundamental filosófica de la Constitución, pero en las normativas eso no se ejecuta, se mantiene, ¿no?, lo republicano. Este es un elemento. Y en la economía comunitaria, economía social, economía estatal, economía privada, lo dice, más o menos, filosóficamente, teóricamente, asume la diversidad, pero en la práctica, ¿no?, si nuestras normativas, debajo de la Constitución, podemos ver el código de la ley del banco, ley de comercio, etcétera, de normativas económicas, sí basada en 2 economías, estatal y privado, fundamentalmente. No reconoce las economías comunitarias, ni siquiera, digamos, tiene políticas exactas de economía solidaria, etcétera. No hay. Entonces, este es el problema. En la justicia peor. Sigue siendo la justicia positiva ordinaria, con base fundamental. Eso es de la República, del liberalismo. Pero la justicia administrada por la colectividad, ¿no?, a través de sus, ¿no?, representantes organizados, no existe. O la ha condenado a algunos elementos tan simples. Eso no es plurinacionalidad. Es el tema. Entonces es como decir, filosóficamente tenemos reconocido la plurinacionalidad, pero en la práctica normativa no tenemos esta plurinacionalidad. Por eso, digamos, yo diría, para culminar esta parte, el ciclo histórico de la plurinacionalidad no ha concluido. En ese ciclo histórico de la plurinacionalidad puede ocurrir golpes, etcétera, de cosas, crisis de partidos, etcétera. Pero el ciclo va a continuar. Es que la historia lo hacen las masas y no la persona. Y la persona sobresale en tanto sepa comprender y conducir esa línea histórica de las masas. Y eso se hace en los ciclos. Cualquiera que gane el presidente no cambia fácilmente el modelo. Puede cambiar un modelo, pero el ciclo histórico no. Este es el tema de fondo. En ese momento, por ejemplo, este ciclo histórico de plurinacional, hay crisis de partido, gobernante, hegemónico. Son crisis. Esa crisis de partido, por los beneficios del poder, evidentemente puede coadyuvar hacia la aceleración de la culminación del ciclo histórico. En este momento, cualquiera que llegue a ser presidente y querer hacer retornar al Estado republicano, se encuentra con una masa consolidada en la mente. ¿Usted cree, por ejemplo, que gane, digamos, una derecha que quiere consolidar con los mismos privilegios de antes? ¿Tú crees que el sector popular, la forma como se eligió a sus diputados, sus senadores, la representación indígena, ¿crees que van a perder? Imposible. Imposible. Ahora, otra cosa que es, ese indígena que llegó al poder, ¿no?, evidentemente se rompió la exclusión, hasta ahí avanzamos, pero ¿con qué nivel de decisión? Y es otra cosa. Hoy día
Yo veo dos apreciaciones. Tres. Unos que añoran los que han perdido los privilegios, ¿no? Heredados del linaje blanca mestiza, la clase media, ¿no? Incluso algunos empresarios, no todos, ¿no? Dicen que hay que retornar al Estado republicano. Es añoranza, es una visión frente supuesto apresurada de que este ciclo histórico de plurinacional está terminando, está en crisis. La otra, que me parece interesante, pero hay que verlas, que dicen, ¿no? Haremos nacer el federalismo, la visión de Santa Cruz, basado fundamentalmente en la región que en la plurinacionalidad. Ahora, y el federalismo tiene complicaciones serias. Si revisamos la historia de México, la historia de Brasil, etcétera. El problema es fundamentalmente el debate de distribución económica. Por más que sean federales, sigue concentrada la economía en un Estado central. En México, en Brasil, si veremos. Por eso sigue siendo el presidencialismo de una nación fuerte y no de las regiones. Y aquí ni pacto fiscal podemos hacerla. Yo cuando era gobernador me acuerdo, entré a la huelga de hambre para que se haga un real pacto fiscal porque la paz se perjudicaba. Pero se han perdido para disimular en procedimientos. Pero cuando se tocó, ahora sí debatiremos, ¿no? La distribución económica, nadie quiso ceder el gobierno central en nada. ¿Y qué es eso? Fundamentalmente es la ley de participación popular, es la estructura de la economía del país. Gonzalo Sánchez estructuró de una manera determinada la distribución económica. Ese, por ejemplo, sigue vigente, no se cambió en nada, absolutamente nada. Se centralizó aún más. Con el liberalismo todavía había entidades más descentralizadas. Y pensar federalismo en este contexto es más difícil que nunca. Y pensamos en regiones. Ahora, el federalismo tampoco toma en cuenta esta diversidad, ¿no?, de composición plurinacional étnica en sus propias regiones. Y no son territorializados lo étnico, es lo que hay que aclarar, no son territorializados. Por ejemplo, lo cultura aymara, ¿es territorializado? No es territorializado. No se concentra en La Paz, Oruro, Potosí. Ha trascendido a todo la Amazonía, Beni, Pando. ¿Dónde no podemos encontrar aymara? La cultura se transversalizó. Por lo tanto, la territorialidad es mucho menos importante en este momento. Y la territorialidad fundamentalmente está tan arraigado, ya, la forma como hemos heredado de la República. Hoy día luchamos por toda la población, sea urbana, rural, indígena o no indígena, luchan por su territorio. Aquí, esto es mi municipio, esta es mi comunidad, este es mi cantón, este es mi departamento. Conflictos territoriales no solucionados a partir de esa estructura territorial creada por la República. Hacer nacer un collasuyo, un antisuyo, en este momento prácticamente, yo diría, territorialmente es imposible, sería una utopía innecesaria discutirla.